Este trabajo hacía parte realmente del primer proyecto de investigación doctoral que presenté para la Universidad Nacional, el cual terminé después modificando por algo diferente relacionado con la iconicidad, con la teoría de sociología cultural de la iconicidad en el libro de Alonso Salazar, No nacimos pa' Semiche. En este trabajo busco presentar en alguna medida cómo las formas en que Alfredo Molano en este libro, en Trochas y Fusiles, Historias de Combatientes, hace una estructuración particular de las narrativas que él recoge en su trabajo de campo, en su trabajo etnográfico, y cómo a partir de esa estructuración de esas narrativas, de la filigrana de la estructuración de las narrativas de estos relatos, así como de la composición general del libro, hay toda una construcción acerca no solo de la ideología de las FARC, sino de la postura misma que puede asumir el mismo autor. En primera instancia quiero recalcar que se entienda la idea de que la ideología no entendida como esa forma dogmática y negativa, sino pues los parámetros ideológicos que todos manejamos en términos de visiones del mundo compartidas, creencias compartidas, costumbres, formas de entender el mundo en términos generales. El epígrafe que aparece en el tercer capítulo del libro, que se llama El camino de los huyentes, es muy significativo y por eso también decidí incluirlo en la presentación. Dice: cuando calé el pie en la huella sentí que había hecho ya el camino, que yo era otro y que todo esto ya me había pasado una vez. Cuando uno lee el texto de Trochas y Fusiles, la estructuración narrativa que tiene cada uno de los textos, la particularidad de los textos, le hace pensar a uno que todos los campesinos que están siendo contados allí, todos los sujetos testimoniales que pasan de ser campesinos, negociantes y que terminan convertidos en sujetos de guerra y que se han incorporado a la guerra, pareciera que todos tienen una misma condición y pareciera ser que todos, la estructuración de los relatos va hablando exactamente de lo mismo, ¿no? El descubrimiento de una serie de injusticias, el enfrentamiento a esas injusticias, cómo de manera posterior pues, se deciden incorporar a un grupo armado como en este caso de las FARC, primero guerrillas liberales, después las guerrillas comunes, y al final pues como toda esta idea de la estructuración misma que tienen en la actualidad las FARC. Creo que está bastante pequeño, eso no se alcanza a ver muy bien. Digamos que en términos de la literatura testimonial, las discusiones que ya de hecho el profesor Sergio hablaba hace un momento, en términos de narrativas, pues hay muchísimas discusiones alrededor, ¿no? Hay muchos temas y muchas categorías para explorar. Buena parte de ellas están concentradas en las dualidades de qué tanto tienen los testimonios de realidad, qué tanto tienen de ficción, en qué medida se involucra o no se involucra el letrado que está mediando los testimonios y que está haciendo el trabajo etnográfico, qué tanto hay de verdad y qué tanto no lo es decir, en qué medida el letrado se ha involucrado allí. Y para este trabajo en particular, pues yo utilicé algunas categorías analíticas como la de mediación del letrado, subalternidad, estética narrativa y algo que también había mencionado la profesora Miriam en relación con Philippe Mesnard, el hecho de la voz colectiva que se encarga de recoger una sola persona, en este caso Alfredo Molano, y decir esta es la manera en que se configuraron las FARC a partir de la presentación de cuatro sujetos testimoniales. Uno de ellos, de los sujetos, regálame la siguiente, por favor. Uno de los sujetos está conformado con algo que Falsborda llamó proceso de imputación, y es que Molano recoge, y lo hacen también otros sujetos que hacen trabajo etnográfico, recogen los testimonios de diferentes personas, después los editan, deciden qué cortar, qué arreglar, qué justaponen, qué mezclan, y crean un solo sujeto narrativo. Ese es el caso del cuarto capítulo, en donde el personaje, el sujeto que aparece allí es Melissa, y a este fenómeno, o a este proceso narrativo, de trabajo narrativo, también Riquet le llama ascripción. Se le entregan, o se le dan, o se le colocan en voz
de un mismo sujeto testimonial las diferentes narrativas que se han recolectado en diferentes momentos. En esa medida, o en esos puntos, allí como en esos vacíos, es donde siempre pensamos en qué medida el testimonio, qué tanto tiene de verdad, y terminamos más bien yéndonos más que por la palabra verdad, que es una categoría filosófica un tanto compleja, más por el lado de la verosimilitud, ¿no? En qué medida son verosímiles las narrativas que allí encontramos. Entonces, cada vez que se recoge un testimonio en estos trabajos etnográficos, pues las personas recuerdan algo de sus vidas, unas partes, tienen unos vacíos, tienen unos silencios, y esas versiones editadas de esas narrativas es como la primera intervención que se le hacen a esas formas de memoria, a esas formas de los relatos. Después Molano, en su papel de mediador de letrado, pues va a utilizar otras normas y su propia visión ideológica, utilizando a Van Dyck y utilizando a Luis Villoro, para volver a reeditar eso que él ha encontrado en los testimonios, que él considera fundamental para desarrollar toda la estructura de cada una de sus narraciones. Entonces, este trabajo parte de la idea de que Trochas y Fusiles, Historias de Combatientes, es una interpretación sobre la conformación de las FARC como grupo guerrillero alrededor de la representación heroizada de Manuel Marulanda. En todo el libro, Manuel Marulanda va apareciendo como un hilo suave en los primeros capítulos, y después, al final, cuando ya Molano logra entrevistarlo, pues aparece este personaje, pues que ya todos reconocemos un poco más a través de las noticias y a través un poco de toda la fabulación que se ha hecho alrededor de él y otras cosas no tan fabuladas. Es fundamental aquí otros dos conceptos, otras dos categorías, y una es la de la huella de lo real, que siempre dejan los testimonios y que en buena medida es, creo yo, la razón por la cual se le presta tanta atención al testimonio. Siempre que estamos leyendo un testimonio sentimos que estamos leyendo algo que en realidad pasó, que tiene un contraste con los hechos noticiosos, con la realidad o el discurso histórico que podemos encontrar en los textos, y aunque parta de unas visiones, unas narrativas y unos relatos subjetivos, pues obviamente podemos entrar a hacer ese tipo de contrastes allí. Y el principio de transracionalidad, que es quizás uno de los aspectos en los que más me apoyo para este trabajo, para este texto, y es donde se logra entender cómo Molano también agrega sus propios intereses, sus propias intenciones y unos propósitos particulares en el momento de establecer qué es lo que va a contar y qué no, ¿no? Entonces, como les decía, en cada uno de los capítulos van apareciendo los personajes que van a hablar de Manuel Marulanda y al mismo tiempo van a ir relatando sus vidas. Pero en esa configuración de esos relatos, cada uno va justificando, ¿cierto?, de una manera muy clara, muy vehemente, por qué tenía o cuál era el único momento para empezar a armar esta guerra desde ese momento, y pues obviamente se empieza desde todo el conflicto que hay bipartidista y pues particularmente lo que tiene que ver con las elecciones en este momento. El segundo capítulo hace algo similar, y Municiones, quien se encarga de contar en gran medida lo que ocurre con Manuel Marulanda. Vale la pena que lo lea porque no se alcanza. Ah, ¿no se alcanza a leer? Ah, bueno. ¿De ahí no lo puedes? Sí, la profesión de comerciante se le escabullía a Pedro, sin embargo le hizo un último guiño al destino y se fue para Alaska, de Tuluá para arriba, donde había unos cortes de madera sumamente ricos. Alaska estaba bien alejado del tumulto y por allá duró un tiempo, hasta que mataron un par de liberales en un punto llamado El Villar. Pedro sabía que eso era el anuncio de una matazón de 10 o 20, y así fue. A la semana asesinaron a todos los liberales de la vereda. Resolvió entonces volver a Ceilán, regresó con poca plata y mucha rabia. Hay una de las cosas que es bien interesante en lo que narra Isauro Llosa. Dice, él pasa de tener una vida política frustrada por los acuerdos de los partidos tradicionales
a ingresar al Partido Comunista. Esta decisión lo lleva a convertirse en el enemigo del statu quo, teniendo en cuenta que el Partido Comunista fue declarado ilegal en 1950 bajo la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Desde ese momento, el narrador recuerda cómo los propietarios de las tierras empezaron a armarse, amenazaron a los liberales y comunistas y empezaron a asesinarlos. En este fragmento se relata cómo, a pesar de los esfuerzos realizados por Pedro Marín para establecer sus propios negocios, la violencia en contra de los liberales en diversas zonas del sur del país lo hacía desplazarse de forma continua y frustrarse en sus intentos de convertirse en comerciante. Hay algo bien interesante, y es que todos ellos, particularmente Munición, dice que Pedro Marín siempre fue un hombre que supo mirar, y el saber mirar bajo este contexto es alguien que sabía tomar decisiones y podía leer muy bien el contexto. De hecho, dicen que ese saber mirar fue el que lo llevó a la guerra, porque decía, tenía tan buen ojo para los negocios como para manejar el fusil. Dice, en esta parte dice: la guerra comenzó allí cuando los compañeros de la dirección política embadurnaron el pueblo de consignas contra la dictadura de Rojas Pinilla, con los muertos de la Plaza de Toros de Santa María, contra la ilegalización del Partido Comunista. Yo me hallé en esos hechos, ni en otros muchos que conozco, como mi propia vida, pero nací y me crié oyéndolos narrar a los mayores. En este capítulo se va generando en el camino de los huyentes, que narra el Mono Mejías y Ales de Jesús, que son dos combatientes. Hay algo bien interesante, y es que se empieza a crear la figura de este hombre, de Pedro Marín, que pasa de ser un comerciante a un guerrero, y hace toda una travesía en diferentes sitios. No sé si ustedes recordarán por allá el libro este de los diarios de bicicleta, que también lo sacaron después en película, un poco con la idea esta de quien tiene la posibilidad de recorrer el camino y descubre todas las injusticias que ocurren, y por eso decide tomar el camino de las armas. De esa manera está estructurado. Dice, el conocimiento de los acontecimientos de las guerras del pasado por parte de Víctor Suárez aparece como fruto de la tradición oral de los combatientes, a los que él llama los mayores. La apropiación de los hechos que dice conocer como su propia vida implica a su vez la idea que los relatos sobre estas guerras han circulado continuamente en el grupo guerrillero. Este marco de narrativa se hacen cotidianas, surge la idea de los héroes que aparecen como legendarios al ser los protagonistas de estas luchas. Tal es el caso de Manuel Marulanda en la representación que se hace de él en el libro. De hecho, hace como todos los pasos que Joseph Campbell en algún momento nos habla acerca de los héroes guerreros, y que posteriormente, dentro de los planteamientos que yo hago en relación con el análisis de esta narrativa, es que Manuel Marulanda además pasa de ser un héroe guerrero a ser un héroe santo, porque se convierte de un comerciante a un guerrero, de un guerrero a un emblema de las FARC, porque en un momento en que ya no combatía, también por sus problemas y sus enfermedades, y al final termina convertido en una suerte de Cenex, para utilizar la categoría de Jung, en una suerte de sabio al que todos voltean a mirar cada vez que es necesario tomar decisiones. Este es el relato de Melissa, el único personaje que, según Molano, está creado con este método de la ascripción, ¿no? Dice: a mi mamá le dejé una carta que decía más o menos que me iba para la guerrilla porque quería hacer algo distinto, que a mí no me faltaba nada en la casa, pero que me creía en el deber de hacer un país en donde todos cupiéramos. De esta cita anterior resalto la oración final, en donde Melissa ve su ingreso a la guerrilla como un deber con un país injusto que no tiene espacio ni oportunidades iguales para todo. En el quinto y último capítulo, es el mismo Molano el que está relatando el viaje, y para entrevistarse en Casa Verde con el secretariado de las FARC, dice: en el curso del viaje, en medio de la monotonía de la selva, el río y el ruido del motor, les propuse seguir duro arriba una vez hubiéramos llegado a la Uribe. Era un viaje con el que habríamos soñado muchas veces, porque por ese camino, huyeron de Villarrica hacia el llano los desplazados por la guerra de Villarrica. Recorrerlo, al contrario, hacia Sumapaz era una especie de peregrinación ritual que prometía encontrar no solo el escenario de muchas de las historias de vida que veníamos recogiendo desde hacía años, sino que era la oportunidad de enriquecerlas y alimentarlas. Tal fue el argumento que utilicé para entusiasmar a mis compañeros para seguir de la Uribe hacia arriba. El mismo Molano entonces se encarga al final de hacer esta descripción de Manuel Marulanda,
Y aquí hay algunos apartes que también nos permiten ver cómo cada uno de ellos, cada uno de los combatientes, encontraban en Manuel Marulanda a alguien con las virtudes del guerrero. Dice: a Manuel Marulanda yo lo conocí de familia y después de acompañante en la vida. Siempre ha sido un hombre serio, reservado, que mira como desde un silencio que tiene atravesado. Más que lengua tiene oídos, y claro está, ese ojo que no tiene compromisos y que es, según dicen los viejos que lo distinguieron de muchacho, la causa de sus andanzas. Y Ales de Jesús lo recuerda de otra manera. Dice: había un camarada amplio de cuerpo y de cara, con unos ojos muy finos y rápidos, que hablaba poco y que lo llamaba uno joven. Me gustó porque daba órdenes secas. Traté varias veces de hacerle conversación, pero el hombre tenía la cabeza en otro lado. Yo sentía que él pasaba y pasaba la película, aunque nada decía ni lado daba. La aparición tangencial de Manuel Marulanda en cada narración, incluida en el libro de Alfredo Molano, lo recrea como un sujeto con dos funciones dentro de estos relatos: como un héroe, a quien los demás testimoniantes referencian en sus historias, y a la vez, lo que les decía, el sabio consejero investido de autoridad, que habla desde la experiencia y se convierte en un personaje clave en el desarrollo de los demás protagonistas de los relatos. Cuando lo presenta el propio Molano, otro, por favor. Dice: por fin, cuando habíamos perdido la esperanza, Marulanda nos invitó a su casa para conversar. Nos advirtió: de todas maneras subimos armados con grabadoras y casetes. Nos recibió Sandra, su compañera. La casa en que vivía la pareja y donde hicimos la entrevista tenía un solar cercado con caña brava, donde Manuel cultivaba cebolla, arracacha y maíz. A diferencia de las otras casas, esta tenía piso de barro. Los libros de Marulanda eran pocos. Hay algo bien particular, pues, que por cuestiones de tiempo, pues obviamente no presento aquí, y es que en la descripción que hace Molano de Alfonso Cano, en particular, muestra a otro tipo de guerreros, obviamente que han pasado por la academia, que tienen una cantidad de libros, que toman determinado tipo de trago, pero cuando va a describir a Manuel Marulanda, lo describe como un hombre pobre, humilde, que sigue con sus actividades campesinas, que habla muy poco y que es una persona a la que todos reverencian. De hecho, las comodidades que tiene Pedro Marín en Casa Verde, pues realmente son muy pocas, como de la manera en que lo muestra en las descripciones Alfredo Molano. Bueno, entonces, ya para ir cerrando, al hablar de connotaciones ideológicas, estamos hablando de la manera en que son articulados cada uno de estos relatos, como les decía, como en la filigrana, en la utilización misma de los adjetivos, en la forma en que se refieren a los enemigos, en la forma en que están establecidos de manera muy clara quiénes son los héroes y quiénes son los villanos dentro de cada uno de los relatos. Hace unos días, de hecho, en un seminario de tesistas que tenemos con la profesora Miriam, hablábamos de eso, del miedo que siempre hay en el trabajo etnográfico con cambiar en buena medida no solo las palabras, sino el énfasis y el sentido de lo que se está diciendo en el momento en que lo estamos analizando. Creo que yo, que no soy antropólogo y que provengo más de la literatura, pues siempre hay un miedo en relación precisamente con esos análisis desde la estructuración narrativa y la estructuración semántica que se le da a los textos, tanto de nuestra parte como académicos, como en el momento en que estamos haciendo un trabajo de etnografía y decidimos qué retomar para crear nuestras narrativas y qué dejar de lado, ¿no? En esa medida, entonces, esto es lo que les he venido explicando. Hay una reiteración de las estructuras narrativas. La organización cronológica e histórica es idéntica en el sentido de lo que podemos encontrar en los textos de historia, pero sí hay una intención muy clara de dejar a Manuel Marulanda como un héroe que va de voz en voz en todos los personajes, y solo como que hasta el final hay un posible acercamiento sobre él. En términos bueno, retomando la idea de lo ideológico en Villoro y en Van Dyck, en buena medida lo que uno se encuentra con el texto, en el texto más bien, es que hay una justificación absoluta de la lucha armada por parte de cada uno de los personajes y de por qué Pedro Marín tuvo que alzarse en armas. En esa medida se legitima esa lucha,
Se habla de una genealogía del conflicto armado en el país, es completamente claro cada uno de los pasos que se da para establecer dicha genealogía, todos los acentos tienen, todas las narrativas tienen el mismo acento en torno a la forma en que están construidos y la manera en que se utiliza la adjetivación. Me regalas la última, creo. Entonces, ese sistema de creencias compartidas, en donde está la equidad, la libertad y la felicidad como puntos fundamentales, uno los puede encontrar en los diferentes relatos, ¿no? En la guerrilla sí hay equidad, se reparten las armas que se encuentran, los animales que se quitan en algunos sitios, se comparten entre todos, las labores se distribuyen. Es la idea, esa idea de hay otra forma de vivir que las FARC en algún momento nos podría mostrar, ¿no? Y bueno, y también cosas extremas como, digamos, falsedades en términos de la realidad, con las cuales uno se encuentra en el texto, como a los 15 años me aceptaron las autodefensas, mi ambición desde niño. Primero vino el entrenamiento militar, aunque uno ya sabía de esas artes mucho. Lo de armar y desarmar, lo de hacer catalicones y trincheras, vivir en el monte, pagar guardia, aguantar hambre, todo eso lo viene uno aprendiendo desde antes de nacer. Entonces la idea de la naturalización de la guerra, por la que arranco esta presentación, que tiene que ver con hacer ese mismo recorrido de la guerra que todos estos muchachos han tenido que hacer y que es uno de los puntos en los que más hace énfasis el propio Alfredo Molano.